Saludos compañeras y compañeros, el día de hoy veremos los temas relacionados con proteínas. A continuación, para concluir con los temas que hemos venido viendo de proteínas, vamos a ver una de las partes más importantes que se refiere al uso de las proteínas en los alimentos, y esto es lo que nosotros le vamos a llamar propiedades funcionales, que al fin y al cabo, más allá de las propiedades nutricionales que pueda tener una determinada proteína, es desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista de la tecnología de los alimentos, una de las cosas más importantes que nosotros vamos a tener que ver en el momento de seleccionar una proteína para poder tener un alimento que tenga ciertas propiedades o más bien que no las tenga. Entonces, ¿qué son todas estas propiedades funcionales? Todas estas propiedades funcionales son todas aquellas características que una determinada proteína tiene para poder ponerla en un alimento y que nos dé esas nuevas propiedades, ¿verdad?, del alimento, como por ejemplo que nos favorezca un aumento de la viscosidad, que nos favorezca una absorción de agua, que nos favorezca que se formen geles, que se pueda dar unas propiedades nuevas de elasticidad, que se pueda volver a tener nuevas propiedades de emulsificación. Todo esto son las propiedades funcionales, que no necesariamente se refieren a propiedades meramente nutricionales como tal, sino que le dan a todos los alimentos nuevas características organosensoriales, ¿verdad?, básicamente, que es lo que hace que el consumidor escoja ese alimento o no lo escoja. Entonces nosotros vamos a ir viendo cada una de estas propiedades funcionales desde un punto de vista pues bastante básico, ¿verdad?, que es realmente la forma como lo vamos a ver, pero no por eso quiere decir que está incompleto. Entonces, dentro de las principales propiedades funcionales que vamos a ver, esta número 1 que está aquí, donde tenemos este pedacito de carne, es la propiedad de hidratación. Entonces, la capacidad que tiene una determinada proteína para hidratarse, o sea, para absorber agua en su superficie o no hacerlo, depende básicamente de la composición que ella tenga. Esta composición obviamente depende del tipo de aminoácidos que pueda tener una determinada proteína. Entonces, una proteína con aminoácidos que estén cargados o que tengan bastantes posibilidades de formar puentes de hidrógeno, o sea, tengan terminaciones OH, terminaciones amino, que puedan funcionar tanto como receptores o como donadores de puentes de hidrógeno, y obviamente grupos cargados, ¿verdad?, aminoácidos cargados, van a ser aquellas que van a presentar más posibilidades de poder hidratarse, ¿verdad? Entonces obviamente aquellas proteínas que tienen más bien grupos hidrofóbicos no van a tener propiedades o no van a exhibir esas propiedades de hidratación. Obviamente, o como vimos ya una vez en el caso del capítulo 1, ¿verdad?, cuando vimos actividad de agua, sabemos que toda esta hidratación va a formar una capa de agua alrededor de las proteínas, una monocapa a la cual le llamamos agua ligada. Que esta agua no se congela. Bueno, aquí podríamos imaginarnos que dentro del tejido, vamos a dibujar el tejido aquí en rojo, dentro del tejido, aquí está el tejido rojo, que podemos decir que es ese tejido de esta carne que está aquí, va a haber una monocapa, una pequeña capita de agua aquí, que va a ser el agua que está ligada, ¿verdad?, el agua que no está libre, que ya vimos que esta agua o estas moléculas de agua no se van a poder congelar. Y además no van a poder ser parte de las reacciones químicas, ¿verdad? Porque es un agua que está tan arraigada propiamente de la proteína que ella no está disponible para que puedan darse reacciones químicas, ni tampoco reacciones enzimáticas, que son reacciones que las vamos a ver, reacciones propiamente que pueden inclusive degradar los alimentos, que los vamos a ver posteriormente. ¿De qué otras cosas depende de la hidratación? O sea, ¿qué tanta agua se va a hidratar o qué tanta agua va a venir a interaccionar, como lo vimos aquí con la proteína? Primero del pH. ¿Por qué? Porque ya vimos que el pH puede venir y modificar la forma que va a tener la proteína, y al modificar esta forma, obviamente, ¿qué va a pasar? Va a modificar aquellos aminoácidos que van a estar disponibles para poder interactuar con el agua, y en el momento que modifique esos aminoácidos, la capacidad que tienen ellos de interactuar disminuye o aumenta. Entonces el pH es un factor muy importante, al igual que la fuerza iónica. Los tipos de sales, que tanto interactúan los cationes o los aniones propiamente con la estructura ya de la proteína. Recordemos que muchas proteínas tienen grupos terminales positivos o grupos terminales negativos, que estos pueden interaccionar con aniones o pueden interaccionar con cationes. Entonces esa presencia de sales va a hacer que la proteína pueda inclusive tomar o estabilizarse más bien tomar otras conformaciones, que eso nos cambia a nosotros la capacidad que tienen estas proteínas de interactuar con el agua.
Además, la temperatura, que ya vimos que es un factor que cuando lo modificamos modifica la interacción entre los diferentes dominios de la proteína, y eso puede modificar la interacción, obviamente, que tenga solvente, que en este caso sería el agua, con la proteína, y además la forma que vaya a tener la proteína. Se ha visto además que dentro de la hidratación el punto isoeléctrico es el punto, recordemos que el punto isoeléctrico es donde se encuentran aquellas cargas positivas y negativas bien definidas, es aquel punto o aquel pH donde se da la mayor interacción entre las proteínas, y por lo tanto al estar las proteínas interactuando tanto ellas con ellas, ¿verdad? Como vimos aquí. Vamos a ahorrarle aquí lo que es la interacción con otras sales, que ya hemos dicho que se da. Al estar interaccionando tanto ellas con ellas, la posibilidad de poder interactuar con el agua disminuye. Entonces se ha visto que en el punto isoeléctrico las capacidades de hidratación disminuyen. Y además, que a altas concentraciones de sales, que es algo que vemos aquí nosotros en esta imagencita, a altas concentraciones de sales, ¿qué pasa? Obviamente la sal va a buscar cómo hidratarse, haciendo que la proteína se pueda deshidratar o perder agua. Eso es algo muy importante en la cocción de las carnes, ¿verdad? La adición de la sal o más bien que al aumentar grandes cantidades de sal en una carne podemos deshidratar lo que es el tejido proteico de la carne, y eso nos podría dar a nosotros defectos de dureza dentro de lo que es la carne, el proceso de cocción de la carne. Posteriormente vemos la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Bueno, ya sabemos qué es, qué tanto logramos solubilizar o qué tanto logramos disolver de la proteína en un determinado disolvente, que en el caso de los alimentos va a ser el agua. ¿Qué tiene importante o por qué es tan importante la solubilidad? Porque la solubilidad nos va a afectar otras propiedades funcionales que vamos a ver más adelante, que es el espumado, porque para poder formar espumas con agua vamos a tener que tener la proteína lo más soluble posible en el agua. La gelación, la viscosidad, que la vamos a ver más adelante, necesitamos que poder solubilizar esta proteína en esta cantidad de agua, ¿verdad? Para poder nosotros utilizar para esta proteína para dar otras propiedades funcionales diferentes. La solubilidad depende, ¿verdad?, que qué tanto es la interacción proteína. Vamos a ahorrarlo aquí abajito para que eso nos quede un poquito más claro. La solubilidad va a depender de qué tanto interactúe la proteína con ella misma en esas interacciones entre esta proteína y esta proteína, y qué tanto sea capaz de interaccionar la proteína, pero ya no con ella misma, sino que qué tanto sea capaz de interaccionar con el agua. Entonces, obviamente, proteínas que van a tender a interaccionar mucho entre ellas mismas van a tender a ser menos solubles que aquellas donde se favorece más bien la interacción proteína versus disolvente. Y esto es un asunto a fin de cuentas, esto termina siendo un asunto de fuerzas intermoleculares, como prácticamente casi que todo. Entonces, a mayores son las proteínas, o entre más grupos disponibles tengo una proteína para poder interaccionar a través de fuerzas intermoleculares con el agua, esta va a mostrar mayor tendencia a ser soluble en el agua. O sea que aquellas proteínas que tienen grandes interacciones tipo hidrófobas entre ellas, que no tienden a interaccionar con el agua, van a ser proteínas que obviamente van a mostrar menor cantidad de solubilidad. ¿Cuál es la clasificación que nosotros damos? La clasificación que nosotros vemos aquí son 4, la 1, la 2, bueno, vamos a ponerlo aquí más a la par. La 1, la 2, la 3 y la 4. Vamos a ponerlo aquí, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles seríamos las que veríamos como 1? Son aquellas proteínas que conocemos como albúminas. Y esas albúminas son aquellas proteínas solubles en agua a un pH muy cercano a 7. O sea, todas aquellas proteínas que sean solubles en agua a pH muy cercanos a 7, las vamos a clasificar como albúminas. Globulinas son las que siguen. También son solubles en agua a pH cercanos a 7, pero aquí en el caso del agua es agua en la cual tengamos soluciones salinas disueltas, o sea, en agua con sal. Entonces, la diferencia entre albúminas y globulinas es que en el caso de las globulinas tendríamos soluciones salinas, que en el caso de las albúminas no. Las gluteninas, que son las terceras, serían aquellas que son solubles en agua, pero a pHs ligeramente o ácidos o ligeramente ácidos, ¿verdad? O, bueno, ahí ligeramente es una palabra que tenemos que tratarla con cuidado, más bien digamos a pHs ácidos. Y las prolaminas, que serían las número 4, son aquellas que son solubles, pero ya no en agua, sino solubles en etanol.
Entonces, ¿de qué nos va a depender la solubilidad a nosotros? De muchos otros factores, de todos aquellos factores que inclusive son factores que nos afectan a nosotros las proteínas, que los hemos visto numerosas veces. ¿Cuáles serían estos factores? El pH, ¿verdad? Porque nosotros al modificar el pH podemos modificar las interacciones que dan entre los diferentes grupos, ya sea, ya lo hemos visto muchas veces, ya sea porque protonemos un grupo o porque desprotonemos otro grupo, ¿verdad? Más bien si subimos o bajamos el pH, eso depende. Entonces, este pH va a hacer que al momento de que los grupos y las interacciones cambien, ¿qué va a suceder? Las interacciones entre ellas van a ser diferentes. Entonces, eso nos va a afectar a nosotros la solubilidad. La fuerza iónica, aquí metal, anión con catión, ¿verdad? ¿Qué tantos cationes y qué tantos aniones hay en disolución? Porque al aumentar la fuerza iónica se van a tender a insolubilizar aquellas proteínas que son no polares. O sea, aquellas donde vamos más bien a aumentar todas las interacciones hidrofóbicas, o sea, todos aquellos grupos que son hidrofóbicos, al aumentar nosotros la sal, la cantidad de sal, ellos van a tender a repeler, ¿verdad? A ellos no les va a gustar esa sal ahí, porque esa sal está cargada positiva y negativa, y a ellos no les gusta eso. Entonces ellos van a tender a juntarse entre ellos, ¿para qué? Para volver aquella proteína cada vez más insoluble. Entonces esas proteínas que son prácticamente proteínas no polares van a ser afectadas, la solubilidad va a ser afectada, o más bien proteínas con baja polaridad, la solubilidad va a tender a ser afectada al aumentar la fuerza iónica. Otra es la temperatura, porque ya vimos que al aumentar la temperatura podemos modificar la frecuencia de las vibraciones. Entonces, al aumentar la frecuencia de las vibraciones por energía cinética, vamos a tender a aumentar la solubilidad, hasta llegar a un punto en que, ¿qué sucedía? En que la temperatura era tan alta que cambiábamos la estructura terciaria y cuaternaria, cayendo nosotros en lo que se llama la desnaturalización. Entonces recordemos eso, la temperatura es un factor que en algún momento puede parecer favorable, ¿verdad? Porque aumenta esas interacciones, aumenta esas vibraciones, aumenta la capacidad que tiene el solvente de poder venir a interactuar con mayor fuerza con la proteína, pero hasta llegar a un momento en que caemos en la desnaturalización y más bien se nos vuelve insoluble. Y además los disolventes, que bueno, aquí falta la palabra disolvente, ¿verdad? En vez de solvente, que es una palabra que se utiliza mucho y aparece en ciertos libros, pero aquí estaríamos hablando de disolvente, más bien, podríamos corregirlo para acordarnos siempre de eso. Entonces, el disolvente, ¿por qué va a interactuar? Porque el disolvente, al estar en el medio, ¿verdad? Por ejemplo, un disolvente como el agua, al tener tanta interacción con la proteína, ya sea por aminoácidos que están cargados, en el momento donde nosotros agregamos otro nuevo disolvente, como por ejemplo un disolvente orgánico, ¿qué va a pasar? Vamos a cambiar esa constante dieléctrica, vamos a cambiar la interacción, digámoslo así, que puede tener todos estos dominios polares y no polares de la proteína con el nuevo disolvente, y eso hace que la misma proteína se pueda reagrupar de tal forma que la solubilidad disminuye. Entonces esos factores son importantísimos porque nos dan a nosotros precisamente eso, la posibilidad de cambiar la solubilidad que pueda o no tener una proteína en un determinado disolvente o un determinado sistema. ¿Cuáles son otras propiedades funcionales de las proteínas? Una que es importantísima, que es esta que se encuentra aquí, que son las propiedades de espumado. ¿Qué es una espuma? Una espuma es simplemente un coloide, ¿verdad? Una emulsión, en la cual, ¿qué sucede? Tenemos una fase continua, que es el agua, y una fase dispersa, que ¿qué va a ser? El aire. Entonces vamos a tener nosotros, podemos imaginarnos de esta forma como lo vamos a poner aquí, una gran fase continua donde, ¿qué sucede? Donde vamos a tener un montón de agua interactuando con proteína, y en el centro, ¿qué va a estar? Un montón de aire, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos ver como una espuma. ¿Cuáles son ejemplos de espumas en los alimentos? La crema batida, los helados, pero no los helados que hacemos en la casa, que son helados de palito, eso no constituye emulsiones, sino que esos helados tipos industriales, ¿verdad? Que ahí sí se utiliza prácticamente... ahí lo que viene es que se empieza a inyectar, ¿verdad? Gases para que el helado tenga esa textura, que eso lo veríamos más adelante en otro capítulo. Los helados tipo industrial, ¿verdad? Los helados que sí se fabrican utilizando
pues utilizando este tipo de tecnología. Luego otros tipos serían los merengues o lo que en Costa Rica conocemos como lustres, los queques que nosotros levantamos, por lo general cuando agarramos un queque lo levantamos a bases de clara de huevo, que es el ejemplo que se ve aquí. Todos estos son ejemplos de espumas que nosotros podemos ver en los alimentos. ¿De qué depende la estabilidad de una espuma? La estabilidad de una espuma depende de varios factores. La estabilidad de una espuma vamos a llamarla nosotros, o lo que le vamos a llamar estabilidad de una espuma, es la capacidad que tiene esa espuma de mantenerse. O sea, de mantener el volumen y de mantener la forma sin que la gravedad o sin que el estrés, ¿verdad?, de las mismas moléculas hagan que esta espuma se baje. A veces le llamamos la estabilidad de la espuma, a veces le llamamos que es el tiempo que dura más bien esta en reducir el 50% del volumen, pero básicamente eso es lo que va a hacer la estabilidad de la espuma, la capacidad que tiene ella de mantenerse sin que esta espuma empiece el aire a escaparse y el agua, ¿verdad?, y las proteínas empiecen a bajarse, que es lo que nosotros vemos cuando la espuma no está bien formada. ¿Y qué depende de qué depende la estabilidad de la espuma? De un montón de factores, del pH, porque al modificar el pH vamos a modificar esas interacciones proteína con proteína, ¿verdad? Recordemos que esto es agua prácticamente. Dentro de esta interfaz que tenemos aquí, tenemos proteínas que están interactuando entre ellas. Proteínas que están interactuando entre ellas a través del agua, inclusive, por puentes de hidrógeno, por un montón de fuerzas intermoleculares, que va a estar absorbida a la superficie de la proteína, dentro de la cual va a haber aire que está prácticamente dispersado a través de toda la emulsión. Entonces, ¿de qué depende eso? De la interacción proteína con proteína. Entonces, ¿qué factores van a afectar eso? Como ya lo vimos, el pH, porque ya sabemos que al modificar el pH podemos modificar esas interacciones proteína con proteína. De las sales, ¿por qué? Porque las sales positivas y negativas pueden modificar esas interacciones entre esos grupos que están cargados de forma positiva y cargados de forma negativa. De los azúcares, ¿por qué? Porque cuando nosotros ponemos azúcares, los azúcares van a tender a interaccionar con el agua. ¿Por qué? Porque ellos, recordemos que la mayoría de los azúcares tienen terminaciones OH, ¿verdad? Van a tener terminaciones de este tipo, que son capaces de interaccionar con el agua a través de puentes de hidrógeno. Entonces nosotros, al empezar a agregar azúcares, vamos a aumentar o vamos a favorecer que esos azúcares interaccionen con el agua, pero mejorando la estabilidad de la espuma una vez que esta ya está formada. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que esta ya está formada, primero levantamos la espuma y ahora sí agregamos el azúcar. ¿Para qué? Digámoslo así, como para favorecer que el agua interaccione con ella y esta agua prácticamente no tienda a fluir hacia abajo. Podemos imaginárnoslo de esta forma que nos va a quedar inclusive mucho más sencillo de poder interiorizarlo, ¿verdad? Entonces, el azúcar lo que va a hacer prácticamente es eso, mejorar la estabilidad de la espuma una vez que ya está formada. Concentración, ¿verdad? Porque mayor es la concentración de la cantidad de proteína, mayor va a ser la firmeza de la espuma. La temperatura, que ya vemos que la temperatura tiene un factor muy importante. ¿Por qué? Porque la temperatura puede modificar la forma o las interacciones que tenga la proteína con el agua. Y además los lípidos, que ¿qué es lo que pasa con los lípidos? Que los lípidos se absorben en la interfaz aire-agua. Entonces, estos lípidos, vamos a dibujarlos en color negrito, en esta proteína que está aquí. Estos lípidos que pueden, más bien borramos. Estos lípidos que pueden haber quedado, ahora sí, vamos a dibujarlos en color negro. Aquí absorbidos, ¿qué pasa? Ellos pueden tender a ¿qué? A intentar fluir hacia abajo, haciendo que el volumen de la espuma disminuya. Entonces eso es una desventaja en el caso de las espumas. Otros usos que tienen las proteínas es como emulsificantes. Eso pasa, por ejemplo, con la fosfatidilcolina que se encuentra en el huevo, que ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lograr formar una emulsión. Lograr formar una emulsión en el cual aceite, que aquí vemos las gotas de aceite, queden emulsificadas en una interfaz que es el agua. ¿Qué sería en este caso la proteína? La proteína sería un dominio polar con un dominio grande que lo vamos a poner aquí no polar. En este caso, este que estoy poniendo en color rojo sería mi dominio polar. Este que estoy poniendo en color negro sería una gran cadena en este caso, hidrocarbonada, que sería el dominio no polar. Esta va a interaccionar con el aceite, esta va a interaccionar con el agua.
de forma tal que se nos forme a nosotros estos agregados grandes que se encuentran aquí que se llaman micelas. Este es el mismo, por ejemplo, el mismo principio que utilizaría un disolvente, perdón, un detergente, es ahí la palabra, el mismo principio que utilizaría un detergente, pero es el mismo principio, por ejemplo, que se utiliza en la fabricación de mayonesas, ¿verdad? O por ejemplo en un montón de emulsiones más. ¿Cuáles son ejemplos de emulsiones? La leche que tomamos, ¿verdad? La yema del huevo, el agua de pipa, bueno, la leche de coco, que nosotros de los costarricenses le llamamos el agua de pipa, la mantequilla, la mayonesa, todos estos son ejemplos de emulsiones que responden digámoslo así, al mismo principio, utilizar una molécula con una parte polar y una parte no polar, en este caso la proteína, ¿verdad? Que lo estamos poniendo para las mayonesas, que es la lecitina que sale del huevo, la fosfatidilcolina que sale del huevo, que tiene ese mismo tipo de funciones. Mecanismos que van a, más bien factores que van a afectar la emulsificación, los mismos, el pH, la fuerza iónica, los azúcares, el tipo de aceite agregado, el tipo de proteína, inclusive en este caso, como nosotros tenemos que, vamos a ahorrar un poquito para que nos quede más claro, como nosotros tenemos que formar todos estos agregados, tenemos que formar todos estos agregados de aceite que van a estar no disueltos, porque ahí la palabra no es disueltos, sino dispersos en el agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tener un orden en la agregación y una velocidad adecuada en la agregación. O sea, porque si nosotros venimos y agregamos de un solo, ¿verdad?, todo el aceite, ya no le damos tiempo a las micelas de poder interaccionar con ellas, a las proteínas de poder interaccionar con ellas y poder interaccionar con el agua para la formación de las micelas. Entonces la velocidad de agregación, el orden de agregación y la velocidad de agitación que nosotros tenemos que tener, en este caso de las mayonesas en la batidora, ¿verdad?, que es el ejemplo más sencillo de entender. La velocidad de agitación, la velocidad de agregación y en este caso el orden de agregación es importante. ¿Para qué? Para darle tiempo a estas proteínas de organizarse alrededor de la gota de aceite y de interaccionar de forma positiva con el agua, ¿verdad? Y formar esos agregados tan bonitos, ¿verdad?, los que le llamamos las micelas. En este caso, otras características que vamos a tener, otras propiedades funcionales de las proteínas. Lo primero es que forman o funcionan como acarreadores de sabores, que son capaces de venir e interaccionar con otras moléculas. ¿Cuáles serían esas otras moléculas? Moléculas de tamaño más pequeño o otras moléculas que puedan darnos a nosotros sabores, ¿verdad? Porque la mayoría de las proteínas en este caso no les vamos a atribuir sabores, sino que esta lo que funcionaría sería interaccionando con aquellas otras moléculas que sí nos dan a nosotros sabores específicos para funcionar como acarreadores, o sea, acarrearlas o arrastrarlas más bien y llevarlas hasta los puntos donde se desarrolla el sabor, que eso lo vamos a ver más adelante dentro de lo que son los receptores específicos en cada parte de la lengua. Entonces, esto de la capacidad bueno, digámoslo así, de la capacidad que tiene la proteína es lo que le llamamos unión de sabores, ¿verdad? Que la absorción de sabores o prácticamente la absorción de todas estas moléculas se daría sobre la interfaz de las proteínas de forma en algunos casos irreversible. Dentro de los factores que influyen, ¿verdad?, en la unión de sabores se encuentra un montón de factores más que ya los hemos visto. El pH, la cantidad, la posibilidad que tenga la proteína de naturalizarse por la temperatura, entre otros, ¿verdad?, que ya los hemos visto muchas veces. Nos faltarían estos dos, que el primero es la viscosidad, que aquí tenemos una gotita como de un líquido bastante viscoso, que es lo que conocemos nosotros como viscosidad. La viscosidad es la resistencia que tiene un líquido a poder fluir. Por ejemplo, ¿qué es más viscoso, la miel que el agua? Por supuesto que la miel, porque cuando nosotros tratamos de sacar la miel de un tarro, esta va a fluir con menos velocidad, esta va a tener más resistencia a poder fluir a través del espacio que lo que podría tener el agua. ¿De qué depende esta viscosidad? De montones de cosas, pero una de las cosas más importantes es las fuerzas intermoleculares. Entre mayores son las fuerzas intermoleculares que pueda tener un líquido, vamos a verlo aquí, imaginemos que estas son unas moleculitas de un líquido. Entre mayores son las fuerzas intermoleculares que pueda tener esta molécula con esta con esta,
mayor va a ser la viscosidad. ¿Por qué? Porque a la molécula le va a costar mucho más desplazarse unas sobre las otras porque ellas están más agarradas. O sea, las fuerzas intermoleculares son mayores. Entonces, si nosotros venimos, agarramos el agua y por medio, digamos que estas sean agua, y en el medio empezamos a obtener proteínas, que obviamente aquí las estamos dibujando más pequeñitas, ¿verdad? Porque la proteína el tamaño de la proteína es más grande que el agua. Pero aquí empezamos a poner un montón de moléculas que hacen que estas aguas se agarren más fuertemente de ellas. ¿Qué va a pasar? Vamos a aumentar esas fuerzas intermoleculares y por lo tanto la viscosidad va a aumentar. Entonces, muchas de esas proteínas nos va a dar a nosotros esta capacidad de aumentar la viscosidad de las disoluciones, en este caso acuosas, y eso va a ser una de las propiedades funcionales más importantes. ¿Qué otra cosa también va a modificar la viscosidad? El tamaño de la proteína. No es lo mismo una proteína grande que una proteína más pequeña, una proteína que interacciona más con el agua que otra que interacciona menos. Y además la forma, que ese es un factor que vamos a dejar por fuera, que también es bastante importante. ¿Cuáles son algunas aplicaciones? En este caso, las aplicaciones básicamente serían las aplicaciones que tienen que ver con la viscosidad. Por ejemplo, aquel producto que nosotros no necesitamos que sea un producto que fluya con mayor facilidad, sino que por las características propias del producto ocupamos poner alguna agente funcional que nos aumente esa viscosidad, porque determinado producto nosotros ya lo correlacionamos con una viscosidad alta. Entonces, esa aplicación que tendríamos nosotros de esa proteína es básicamente para aumentar eso, el tiempo que dura esta proteína o este líquido en poder fluir. Y la última que veríamos aquí es la capacidad de formar geles o la gelación, que es lo que nosotros conocemos como un gel. Un gel sería la fase intermedia entre un sólido o un líquido, que sería básicamente como cuando nosotros ya hemos visto la gelatina, que sería un líquido que tiene capacidades muy parecidas o una capacidad o una estructura muy parecida a un líquido. Este gel, nosotros ¿cómo lo formamos? Una vez que nosotros empezamos a calentar, vamos a agarrar una proteína y la vamos a empezar a desplegar entre ellas, ¿verdad? El aumento de la temperatura lo que nos va a formar es eso, a venir y empezar a desplegar la proteína, al aumentar el calor, ¿verdad? Y hacer que todos estos grupos funcionales entre esta proteína se activen, o sea, que aumente la cantidad de grupos funcionales que puedan tener. Después venimos, bajamos la temperatura y ¿qué pasa? Donde nosotros bajamos la temperatura, todos estos grupos funcionales que se activaron donde la proteína se desplegó, va a empezar a interaccionar entre ellos. Va a empezar a interaccionar entre ellos de forma que se nos va a formar estructuras más grandes tipo estructuras más grandes en la cual el agua va a poder quedar atrapada, formando grandes estructuras a las cuales le llamamos geles. Entonces veamos la dependencia enorme que existe un gel con ¿qué? De un gel con la temperatura. Vamos a tener además dos tipos de geles, los geles opacos y los geles translúcidos o que son transparentes. En el caso de los geles opacos, ¿qué es lo que sucede? Estas proteínas que nosotros vimos aquí en color negro, que vamos a poner aquí en color negro, estas proteínas, si nosotros en vez de utilizar una proteína que interaccione mucho con el agua, utilizamos una proteína muy no polar o con dominios muy no polares que interaccionan tanto entre ellas, se nos van a formar agregados de proteína. Y estos agregados de proteína, ¿qué pasa? Hacen que el gel, donde pasa la luz, difractan la luz. Pasa la luz, difractan la luz. Entonces, ¿qué sucede? Esos geles van a quedar opacos. Pero si tenemos proteínas que más bien no nos forman esos agregados, quitemos las bolitas negras. ¿Qué pasa? Donde pasa la luz no pasa directo. Entonces, donde pasa la luz directa, ¿qué pasa? Se nos forman estos geles translúcidos. Entonces, dependiendo del tipo de proteína, si es muy no polar o si más bien tiene bastantes características, bastantes grupos, en ese caso bastantes aminoácidos con una polaridad un poquito más alta, el gel puede quedar más opaco, más translúcido. Ahora, eso a grandes rasgos, eso de una forma explicado de una forma muy general. Esperamos que todo lo que aprendimos hoy sobre proteínas sea de su futuro provecho.